Bueno, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver los últimos temas que nos faltan para terminar con la segunda gran idea. Eh, Después de esto, como ya lo mencioné, el parcial va a estar abierto desde hoy a las 9 de la noche. Va a estar abierto, solo tienen un intento, un límite de 2 horas, pero ustedes eligen cuándo hacerlo en todo el fin de semana. Entonces, pueden hacerlo hoy en la noche, no sé si alguien se quiere arriesgar a eso, o lo pueden hacer mañana sin problema, o el domingo, o el lunes, bueno, como gusten, no tengo ningún inconveniente con eso. Así que recordemos un poco lo que vimos ayer. Ayer, ¿qué hicimos? Entonces, ayer terminamos de ver relaciones. Vimos las relaciones de orden total. Recordemos que hay relaciones de orden parcial y relaciones de orden total. Definimos qué es una función. Entonces, recordemos que una función es un tipo de relación y esa relación cumple con una propiedad para que sea función. ¿Cuál es esa propiedad? Que la relación sea unívoca. Adicional a esto, si la relación cumple con la propiedad de que es total, entonces hablamos de que no es solo una función, sino que es una función total. Entonces, si es unívoca la relación, una función parcial. Si es unívoca y total, entonces es una función total. Vimos propiedades sobre las funciones, la inyectividad, que también se le conoce como propiedad 1 a 1, y la sobreyectiva, que es cuando todos los elementos del codominio están asociados al menos a un elemento del dominio. No hay elementos en el codominio sin que estén asociados o que no tengan a un elemento asociado en el dominio. Hicimos un Socrative con esto y también mencionamos que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, ¿para qué nos sirven estos términos de inyectividad, sobreyectividad? Como que, ¿qué nos permiten conocer? Para conocer o poder profundizar más en esto, tenemos que preguntarnos algo. Tenemos que preguntarnos qué pasa con la función transpuesta. Entonces, ¿se acuerdan de lo que es la transpuesta de una relación? ¿Alguien que me diga qué es la transpuesta? Es intercambiar el rango con el dominio. Exactamente, muy bien, Jan. Eso es la transpuesta de una relación. Pero nuestra pregunta con las funciones va más allá de cómo hacer la transpuesta de la función, es preguntarnos si la transpuesta de una función también es una función. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá, un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos algo así, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestro ejemplo como más sencillo. Vamos a decir que esta función es unívoca, ¿sí? Entonces, unívoca, la función me relaciona los elementos de A con B. Y vamos aquí a colocar como la transpuesta de esa función que me relaciona a quién, a los elementos de B con A. Aquí adelantándome un poco, pero entonces, si f de A es igual a B, la transpuesta ¿cómo quedaría? La transpuesta quedaría la f de la función transpuesta de B es igual a A. Entonces, por eso digo que la función transpuesta nos relaciona al codominio con el dominio. Entonces, va a hacer punticos, hoy no va a hacer números. Imaginemos que tenemos acá un elemento, otro elemento, acá y acá. Listo. Entonces, díganme qué relaciones podrían existir, por favor, para que esta función sea unívoca o esta relación sea unívoca. Mencióneme como el primer punto con el segundo y así. Sebastián iba a mencionarlo. Pues sí, como el primero con el segundo, el segundo con el primero, Segundo con el pues básicamente primero. el tercero con el último, bueno, con el sexto, ajá, Listo, podemos y así. relacionar este acá y este acá. Listo. Listo, esto es unívoca, ¿no?
aparte de unívoca, ¿qué más cumple? Cumple con que es total, ¿cierto? ¿Por qué es total? Es total porque todos los elementos del dominio tienen al menos un elemento del codominio asociados. Pero aparte, este ejemplo que nos da Sebastián cumple también con que es biyectiva, ¿cierto? Es inyectiva porque todos los elementos del codominio tienen un único elemento asociado en el dominio y viceversa. Como ya sabemos que, no mentira, eh, todos los elementos del codominio tienen al menos un elemento asociado en el dominio. Y adicional a esto, es inyectiva, ¿no? Uno a uno. Entonces, ¿qué podemos decir de la función transpuesta? La función transpuesta sigue siendo una función. Para que sea una función, ¿qué tiene que cumplir? Que sea unívoca. Primero, solo fijémonos en eso. Entonces, ¿será que la función transpuesta para este ejemplo es unívoca? Pregunta. Sí, porque se están cambiando, entonces sí. O sea, Ajá, es unívoca. Entonces podemos decir que la transpuesta de la función es también una función. Pero esto no se da porque nosotros quisimos hacer una función unívoca. Imaginémonos este ejemplo ahora, ¿cierto? Listo. La función que me lleva elementos de A a B es una función, ¿cierto? Es unívoca también. ¿Por qué es unívoca? Porque todos los elementos del dominio tienen un único elemento asociado en el codominio. Y por eso podemos decir que es unívoca. Ahora, ¿qué podemos decir de la transpuesta de la función? ¿Será que es unívoca? ¿Será que es función? No es función, No es función, porque no es función, Leonardo. porque un elemento del dominio tiene más de una sola imagen en el dominio o en el rango. Ajá, listo. Sí, pero en la transpuesta, ¿no? Entonces, en la transpuesta, este sería el dominio y este sería el codominio. Muy bien, Leonardo, exactamente. Entonces, ¿qué podemos notar acá? Notemos que la función es unívoca, ¿sí? La función original, pero la transpuesta no es una función. Aparte de esto, notemos que es total también. Es total porque todos los elementos del dominio tienen al menos un elemento asociado en el codominio. Como todos los elementos tienen, bueno, como lo que dije anteriormente, entonces podemos decir que es total. Es total y es unívoca esta función original, pero la transpuesta no es función. Entonces, como en el ejemplo de ahora sí funcionaba, ¿qué deben cumplir las funciones para nosotros poder decir que la transpuesta es una función? Resulta que para que la transpuesta sea una función de la función original, se debe cumplir una propiedad nada más. ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, que sea función y aparte que sea inyectiva. Si nosotros tenemos una función y esa función cumple la propiedad de ser inyectiva, su transpuesta también es función. Ahora, si es inyectiva y sobreyectiva, o en otras palabras, biyectiva, nosotros podemos decir que la función transpuesta es una función y es una función total. Y noten que en este ejemplo que estoy haciendo, la transpuesta no solo cumple con ser una función, sino que también cumple con la inyectividad y con la sobreyectividad para este caso. O sea, también es biyectiva. ¿Sí, Leonardo? Profe, ¿me puede aclarar un poco la sobreyectividad? No la tengo muy presente. Sí, la sobreyectividad trata de que todos los elementos del codominio tienen al menos una imagen asociada en el dominio, en la función original. Entonces notemos que cada uno de estos tiene al menos un elemento asociado. ¿Qué podría pasar? Que esté así.
Entonces sigue siendo una función, ¿sí? Pero la función original es inyectiva, más no es sobreyectiva. No es sobreyectiva porque este elemento de acá no tiene a nadie asignado en el dominio. ¿Más claro? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, teniendo como esta intuición, ¿tienen dudas sobre esto? Profe, digamos que si no fuera función, es decir, como que un elemento de A tuviera dos imágenes en B, ahí no hablaríamos de ninguna sobreyectividad porque no haría función, ¿verdad? Exacto, exacto. No podríamos hablar de sobreyectividad porque f ni siquiera cumple con el hecho de ser función. Y la sobreyectividad es algo que se da en las funciones. Es una propiedad de las funciones. Entonces, como no es ni siquiera una función, pues no podemos ni hablar de las propiedades que cumple esa relación, en el caso especial de las funciones. Listo, gracias. Listo. Entonces, teniendo como esta idea o esta intuición, entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir que una función f es invertible y noten que aquí ya no estamos hablando de la transpuesta de la función, sino de si una función es invertible o el inverso de la función. Esto se puede cumplir si la transpuesta es una función. Cuando la transpuesta es una función, como ya lo mencioné, cuando nuestra función original es inyectiva. Cuando la transpuesta es total, cuando la función es sobreyectiva. Cuando la transpuesta es sobreyectiva, cuando la función original es total. Entonces tiene que cumplir, note, con cada uno de estos dependiendo de lo que nos pregunten. Si nos preguntan, la transpuesta es una función, nosotros que tenemos que buscar que la función original sea inyectiva. Si nos preguntan si la transpuesta es total, nosotros tenemos que buscar que la función original sea sobreyectiva. Y por último, si nos preguntan si la transpuesta es sobreyectiva, nosotros tenemos que buscar que la función original sea total. Aparte, o sea, si queremos que sea sobreyectiva, aparte tenemos que buscar que sea también inyectiva. Listo. Entonces, si la función es total y biyectiva, entonces la función es invertible. Y la transpuesta o la inversa de la función, no estoy seguro si es la inversa, aquí me disculpan, digámosle la transpuesta, nada más, si la transpuesta es total y biyectiva. Esto se cumple solo, si la función es total y biyectiva, entonces la transpuesta también es total y biyectiva. ¿Para qué nos sirve saber si una función es total y biyectiva y si su transpuesta también es total y biyectiva? O sea, ¿para qué nos sirve realmente esto? El ejemplo más claro es para poder determinar el tamaño de un conjunto. Entonces yo les tengo una pregunta. ¿Será que el conjunto de los enteros es más grande que el conjunto de los números naturales? Sí, Sí, porque Jan dice que sí. porque incluye también los números negativos y los naturales solo los positivos. Y controversialmente el cero. No entiendo eso porque es una controversia. Todo es por Ricardo, ¿no? Entonces tenemos acá los reales, acá los enteros y acá los naturales. ¿Cierto? Parece ser que, que los naturales, que los enteros tienen más elementos que los naturales. Y a pesar de que ambos sean infinitos, es como si el infinito de los enteros fuera más grande que los naturales. Pero imagínense algo así. ¿Sí, Sebastián?
O sea, yo no creo que son, o sea, no creo que sea una cuestión de tamaño, sino una cuestión de clasificación, porque igual son infinitos, ¿no? O sea, los naturales son infinitos y los enteros también son infinitos. Entonces no serían más uno más grande que el otro, ¿no? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. ¿Sí, Ricardo? Profe, ¿se me escucha? Sí, ahí te escucho. Es lo que comentaba el compañero, la cuestión es que, por ejemplo, en los números reales entre 0 y 1 hay infinitos números. Cuando en los naturales o en los enteros hay uno solo, 0 y 1, bueno, y 2. Entonces, no es que sean solamente percepción, sino que hay unos infinitos que son más grandes que otros. Ok, ok, listo. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Imaginemos que nosotros tenemos los enteros, ¿cierto? Entonces acá tenemos -2, -1, 0, 1, 2. Y aquí tenemos al 0, al 1, al 2, al 3, 4 y bueno, hay más elementos. Supongamos que al -2 lo asignamos con el 0, ¿sí? No pensemos como en una fórmula, solo supongamos que existe la función para relacionar esto. Entonces al -2 con el 0, al -1 con el 1, al 0 con el 2, al 1 con el 3, al 2 con el 4. ¿Y qué podemos hacer a partir de aquí? Pues al -3 con el que esté aquí abajo, al -4 con el que esté aquí más abajo, y luego al 3 con el que esté aquí, y al 4 con el que esté aquí. Y nosotros, de alguna forma, creamos una función tal que esa función que me relaciona a los enteros con los naturales, ¿cumple con qué propiedades? Cumple con la propiedad de ser biyectiva. Si es biyectiva, aparte de que sea biyectiva, la voy a poner aquí, biyectiva y total, ¿cierto? Si es total, ¿qué quiere decir? Que todos los elementos del dominio tienen al menos un elemento en el codominio, ¿correcto? Si es biyectiva, quiere decir que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué quiere decir que es inyectiva? Que es 1 a 1, ¿sí? A cada elemento de los enteros le asigna una única imagen en los naturales. Y aparte que sea sobreyectiva, entonces nos dice que todos los elementos del codominio tienen al menos un elemento relacionado en el dominio. Si esto es lo que sucede, ¿sí? ¿Qué podríamos decir del tamaño de los enteros y los naturales? Si a cada elemento de los enteros le podemos asignar un único elemento en los naturales, y ningún elemento quedaría sin ser asignado, tanto en los enteros como en los naturales. Entonces, ¿eso qué nos diría de la cantidad de elementos? Y aparte es inyectivo, ¿no? Cada imagen o cada elemento del dominio tiene una única imagen o elemento asociado en el codominio. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Me puede repetir otra vez, profe? Sí, claro que sí, Sebastián. Nosotros sabemos que tenemos esta función y esta función es total, ¿no? Entonces, si es total, todos los elementos del dominio tienen al menos, todos los elementos del dominio tienen al menos una imagen asociada en el codominio. Ahora, también sabemos que esta función es biyectiva, o sea, es sobreyectiva. Todos los elementos del codominio también están asociados al menos con un elemento del dominio. Y aparte es inyectiva. Como es inyectiva, nosotros ¿qué podemos decir? Que cada elemento del dominio y cada elemento del codominio tienen una única asociación con el dominio o el codominio, respectivamente. Entonces, sabiendo esto, ¿hay algún elemento en los enteros que esté sin asociar? Primera pregunta. No. No. Listo. ¿Hay algún elemento en los naturales que esté sin asociar?
No. Listo. Si todos los elementos de los enteros están asociados y todos los elementos de las naturales están asociados y aparte cumplimos con la propiedad de que es inyectiva, entonces, ¿esto qué nos dice sobre la cantidad de elementos de uno y del otro conjunto? De los enteros y de los naturales. ¿Será que los enteros tienen más elementos que los naturales? No, son iguales. Tienen que ser iguales, ¿cierto? A pesar de que nosotros podamos decir como que hay infinitos más grandes o tienen más elementos, pues tiene infinitos elementos y el infinito para ambos conjuntos es el mismo. No es el infinito más grande o el infinito más pequeño, y para esto nos sirve la propiedad de biyectividad y de que sea una función total. Por ejemplo, que el tamaño de los enteros es igual al tamaño de los naturales. ¿Dudas hasta acá? Profe, una función total, ¿cómo es que sería? La parte total. Una función total es una función que todos los elementos del dominio tienen al menos un elemento asociado al codominio. Ah, ya, listo, profe. Ricardo pregunta, profe, si tomamos un conjunto de reales entre el 0 y el 1 y lo relacionamos con los naturales, ¿también pasaría esto? Sí, siempre y cuando encontremos la función y esa función cumpla con la propiedad de ser inyectiva, de ser sobreyectiva y de ser total, podemos decir que el tamaño es el mismo infinito. Y no solo si tomamos los reales entre el 0 y el 1, si tomamos todos los reales, por ejemplo, y encontramos la forma de a cada uno de los reales asociarlo a un número natural, entonces, tal que esa relación sea total y sea biyectiva, podemos decir que los infinitos son los mismos. Listo. Ahora, como nosotros sabemos que las relaciones o las funciones son un caso especial de relaciones, nosotros también podemos hablar de la composición de funciones. No sé si recuerdan cómo era la composición de las relaciones, que nosotros decíamos algo como que G compuesto con F, en este ejemplo de acá, y se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? A pesar de que la intuición nos diga que se lee como de izquierda a derecha, no, se lee de derecha a izquierda, entonces sería G compuesto con F. Y como nosotros también podemos hablar de esa composición en las funciones, vamos a definirlo. ¿Cómo definimos cómo definimos la composición de funciones? Entonces, G compuesta con F, ¿a qué es igual? A nos va a resultar parejas de elementos A, C, tal que A está en el dominio de G, ¿cierto? Vean acá. G me relaciona A con B y la función F me relaciona a B con C. Entonces, A tiene que pertenecer al dominio de G y C tiene que pertenecer al codominio de F. Así que debe existir un B tal que ese B pertenezca al codominio de G y al dominio de F y que A esté relacionado con B por medio de G y B esté relacionado con C por medio de F. Aquí es la misma composición, ¿no? Como cuando hacíamos R compuesto con S, entonces lo mismo. Un elemento en R un elemento del codominio de R que esté asociado, a ver, me enredé un poco, otra vez. Un elemento del codominio de R que aparezca en el dominio de S, se puede relacionar ese elemento del dominio de R con ese elemento del codominio de S. Entonces, aquí estamos hablando solo de la composición. Como nosotros dijimos, nosotros podemos utilizar distintas notaciones. En vez de escribir A está relacionado con B por medio de G o B se relaciona con C por medio de F, nosotros ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir que B
es igual a G de A, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Y C es igual a F de B. Pero como B es G de A, al final F de B, ¿qué sería? F de G de A. Y esa sería la composición de funciones. Al igual que como pasaba con la composición de relaciones, nosotros decimos la composición de G con F, pero se escribe de derecha a izquierda, G compuesto con F. ¿Y qué podemos decir nosotros? Entonces, se tiene entonces que, dado un A que pertenece al dominio de G y dado un C que pertenece al codominio de F, nosotros en vez de escribir que A está relacionado con C por medio de la composición de G con F, vamos a decir que F compuesto de G con A o F evaluado en G con A es igual a C. En vez de escribir todo esto como lo hacíamos en la composición con las relaciones, en la composición con funciones es, a mi parecer, un poco más sencillo porque es simplemente evaluar una función y luego evaluar la otra. ¿Cuál evaluamos primero? Pues dependiendo del orden que nos den acá, dependiendo de cuál esté componiendo a cuál. Y si nosotros miramos este gráfico de acá, lo podemos ver como de una forma más sencilla. ¿G quién es? G es la función que me relaciona a A con B. ¿Y F quién es? F es la función que me relaciona a B con C. Entonces, en otras palabras, si nosotros tenemos un elemento A, este de acá, y hacemos G de A, ¿qué me va a dar? Me va a dar un elemento en B. Ese elemento en B, ¿cómo lo podemos llamar? G de A. ¿Y F de G de A qué hace? F de G de A toma un elemento en B, digamos este G de A, y le asigna un elemento en C. Así que noten cómo hacemos como la composición paso a paso, pero la composición de, si evaluamos A en la composición de G con F, nos daría un elemento que de A va a C, pero pasando por un punto intermedio. Algo así como la transitividad, o sea, la propiedad transitiva, pero con funciones. Como la transitividad está relacionado, pero no siempre se cumple como en la transitividad. Ya vamos a ver por qué, Sebastián. Pero sí puede servir como una analogía. Me parece una buena analogía si así lo entiende más fácil. Nuestra pregunta, ¿cuál es? ¿Será que la composición de G con F está bien definida? Entonces, ¿cómo sabemos si esto está bien definido? Para nosotros decir que una composición está bien definida, deben cumplir ciertos valores. E imagínense este ejemplo. Supongamos acá que nosotros tenemos otro elemento, ¿no? B. Yo lo hago un poquito mejor. Digamos que acá esto es un B y esto es un C. Resulta que C me lleva a un elemento acá en B, ¿cierto? Y este B me lleva a un elemento acá en C. ¿Listo? Vamos a hacerle acá como flechita. Ahora, B me lleva a ese mismo elemento acá. Y este elemento me lleva a otro elemento acá. Dado este caso, ¿será que la composición está bien hecha? Si yo compongo G con F, ¿sería una función? ¿Estaría bien definida? Bueno, primera pregunta, ¿sería una función? Es una pregunta, es para que respondan. O sea, ¿lo puedes repetir otra vez? Sí, claro, claro que sí. Si nosotros tenemos, ¿cierto? En el conjunto A, dos elementos adicionales, C y B. Y C y B, por medio de G, se relacionan con un elemento en B, que es este de acá, ¿cierto? Y
f del elemento que sea que haya acá. Entonces digamos f de g de este elemento de acá me lleva a este elemento y a este elemento. Entonces podríamos decir que la composición de g con f está bien definida. ¿O es una función? Profe, yo diría que no. No, porque Daniela dice que sí, Jonathan dice que sí. Vamos, Leonardo, no se intimide. No, lo vi pues como por la cantidad de elementos que pusiste. Es que aquí tengo dos elementos y ve que se están relacionando con uno en GDA. Entonces de pronto F compuesta de G sí sería, pero al revés, G compuesta de F no sería. Y no sé si lo vi mal y entendimos la pregunta. Supongamos que este elemento D, o sea, supongamos que este elemento de acá es una D, ¿cierto? ¿Qué me daría F de G de D? Y supongamos que este de aquí es una E, y este de aquí es una... Se me acaban las letras. Bueno, coloquémosle J. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la función de f de g de d? Habrían dos posibilidades, sí, Hernán, habrían dos posibilidades. Y si hay dos posibilidades, ¿qué nos dice la propiedad unívoca? Para que una relación sea una función, debe cumplir con la propiedad unívoca. Exactamente, Hernán, que no es una función. No es una función porque aquí me puede dar o E o D, ¿cierto? O J, perdón, J. Como me puede dar E o J, no es una función. Entonces, esta composición con estos nuevos elementos que agregamos no está bien definida. No está bien definida porque la relación de la función f tiene un elemento en B que me lleva a dos elementos en C. Por lo tanto, la función f no es una función, ¿cierto? F no es una función. Entonces no está bien definida porque f no es una función. Lo mismo pasaría si yo tuviera un elemento en A y este elemento en A me lleve a un elemento en B y ese mismo elemento en A me lleve a otro elemento en B. Como ese mismo elemento en A me lleva a dos elementos en B, G no sería una función, por lo tanto no estaría bien definida. ¿Cuándo podemos decir que la composición de funciones está bien definida? Está bien definida si y solo si el rango de G está incluido en el dominio de F. ¿Quién es el rango de G? Los elementos con los que se asocia, los elementos del codominio asociados de G. ¿Y quién es el dominio de F? El dominio de F son todos los elementos que están asociados en la función f de b. Es decir, noten que acá dice una inclusión. Puede ser más pequeño, pero nunca más grande. Ejemplo de esto. Imagínense el elemento, voy a colocarle acá como una b. El elemento b, por medio de la función g, me lleva ¿a dónde? Me lleva a un elemento, coloquémosle c. Pero este elemento c no tiene a nadie asociado acá en el codominio. O sea, C no se relaciona con nadie acá acá en C, por medio de la función f. Como no se relaciona con nadie, en el momento de nosotros evaluar f de g de c, ¿qué nos va a dar? No lo sabemos, nada, porque no tiene a nadie asociado en la función. Entonces, si este caso pasa, tampoco la composición está bien definida. ¿Qué tiene que pasar para que la composición esté bien definida? Que todos los elementos que están asociados acá en B con un elemento de A, digamos
que todos estos elementos acá están relacionados, ¿sí? De alguna forma con estos elementos de acá. No le hago en todas las líneas porque saldrían demasiadas líneas y nos tomamos la clase allí. Listo. ¿Y qué podría pasar? Que todos estos elementos de B más otros elementos acá, digamos adicionales, entonces esta parte de acá, todos estos de acá, estén relacionados con alguien de acá, con otro grupo de elementos de acá. Entonces, para que quede más claro, ¿qué es el rango de G? El rango de G, uy, eso me quedó feito. El rango de G son este primer conjunto que hicimos acá, este de acá. ¿Sí? Y el dominio de F, ¿quién es? Todo este grandote que hicimos acá, todo esto de acá, todo esto. Entonces, el rango de G siempre tiene que estar incluido en el dominio de F para poder decir que la composición está bien definida. Si eso no ocurre, la composición no se puede hacer y va a quedar mal, no sé, de pronto genera un vacío, algo así, pero bueno. Listo. ¿Dudas hasta aquí con este tema? No sé si podemos más adelante ver como un ejemplo. A ver si sale. Este es el ejemplo. O sea, un ejemplo, pues no así con dibujitos. Es que a mí, o sea, en mi caso es más fácil Con con ejemplos elementos prácticos. concisos. Ah, ya. Claro que sí. No, hagámoslo de una vez, hagámoslo de una vez. Sí, para que quede más claro. Entonces, supongamos que en A tenemos el elemento, no, esto me relaciona a letra. Tenemos a B, tenemos a C, tenemos a D, porque acá la J, ¿cierto? En G, ¿qué tenemos? Digamos que en G tenemos números. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6 por acá. Movámoslo un poquito, va por acá. ¿Y qué tenemos en la función en C? En C digamos que tenemos otra vez letras. Entonces tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D, tenemos la E. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Sí? Supongamos que C está relacionado con 1, que J está relacionado con 6, que D esté relacionado con 4 y que B está relacionado con 3. Uy, ya no puedo escribir ahí, mira. Eso está ahí como extraño ya. Bueno, ahí le hice una liniecita. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Que 2 está relacionado con A, que 5 está relacionado con A, que 6 está relacionado con D, que 3 está relacionado con E, que 4, no, el 4 sí ya no lo puedo escribir, pero por acá voy a inventar algo. Me meto por aquí, uy no, ahí queda atravesado. Me meto por aquí y salgo otra vez por acá. Que 4 está relacionado con B. Qué pena aquí los dibujos, la verdad lo estoy haciendo con los pocos recursos que tengo. Y que de 1 me lo relaciona con B. Bueno, ¿más o menos se entiende o no se entiende nada? ¿Alguien que me diga si lo entiende, por favor? Y si no lo entiende. Profe, se entiende, pero está complejo a la vista. Más o menos. Sí, de pronto la Entonces, otra. listo, lo voy a escribir, ¿sí? O sea, Vamos. lo único que hizo fue como relacionarlos todos uno a uno, excepto el 4, que el 4 creo que se relaciona con 2 Listo. letras. Vamos a decir qué elementos están relacionados en G. Entonces, G me está relacionando B con 3, ¿cierto? Me está relacionando a C con 1. Me está relacionando a D con 4. Y me está relacionando a J con 6. Listo. Esto sería la función G.
¿sí? El dominio de G, ¿quién sería? Vamos a hacerlo de una vez. ¿Quién sería el dominio de G? El dominio de definición de G. 3, 1, 4 y 6. Es que el dominio, perdón, el rango de G. Ok, si vamos a hacer el dominio de una vez. Si vamos a hacer el dominio. Entonces, el dominio de G, ¿quiénes serían? Leonardo me acaba de dar el rango. Aldo. Sí. ¿Algo? Recuerden, el dominio de definición de una función, de una relación, son los elementos que pertenecen al dominio de la relación que aparecen en la relación. G me relaciona A con B. ¿Quién es el dominio de G? A. ¿Quién es el codominio de G? B. ¿Qué elementos de A aparecen en G? Sin contar este A de acá. Ahí Juan Camilo lo escribió, Hernán también. B, C, D y J. Muy bien. Estos son. Ahora, ¿quién es el rango de G? Ahora sí, Leonardo, ¿quién es el rango de G? 3, 1, 4 y 6. Listo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguien que no esté entendiendo? Listo, entonces esto por el lado de G. Ahora por el lado de F. ¿Quién es F? Según esa gráfica que tenemos ahí. Entonces F es la función que me relaciona al 1 con B, ¿cierto? A 3 con E. A 2 con A. A 4 con, digámoslo por aquí abajito. A 4 con B. A 6 con D. 5, el 5 no lo he colocado todavía. El 5 con A. Y ¿me falta alguno? No, ahí están todos. Listo. ¿Quién es el dominio de F? Pregunta. No 1, es 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada más. Sí, Sebastián había dicho lo mismo, no alcancé a escuchar. Sí, sí. Listo. ¿Y quién es el rango de F? B. Bueno. ¿C? ¿Dónde aparece la C? No. O sea, No, yo los digo así como los leo para no enredarme. O sea, sería sí. B, E, B, E, A, A A y B. y D. Y ya. A, B, D y E. Listo, lo voy a dejar por aquí. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la composición de una función, de dos funciones, está bien definida si el rango de la que aparece primero en la composición, en este caso G, si el rango de G está incluido en el dominio de F. Eso es lo que se tiene que cumplir para que se pueda realizar la composición y esté bien definida la composición. Pregunta, en este ejemplo, ¿el rango de G está incluido en el dominio de F? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Entonces podemos decir que la composición de esas funciones está bien definida. Ahora, vamos a hacer algo por aquí, si me queda espacio. Listo, supongamos este 7 acá. Y vamos a hacer otro elemento acá, como, no sé, una X. Entonces, X se asocia ¿con quién? X se asocia con 7. Con ese nuevo elemento, ¿quién sería el rango de G? ¿Quién sería el dominio de G?
Vamos a agregarlo por acá. Sería x, 7, ¿no? Entonces, ¿quién sería el dominio de G? B, C, D, J y X. ¿Y quién sería el rango de G? 3, 1, 4, 6 y 7. Pregunta, si yo realizo la composición de G con F, ¿será que la composición está bien definida? No, No está bien no está. definida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el rango de la función G no está incluido en el dominio de la función F. Y esta es la definición de cuando tengo composiciones bien definidas. Listo. ¿Claro hasta allí? Ok. Listo. Listo. Entonces, antes de avanzar, voy a, ¿cómo borraré todo esto? No me diga que a punta de control Z me enloquezco. A ver. Esto porque no te para seleccionar varias cosas o algo así. A ver, listo. ¿Será que yo puedo hacer, teniendo esto en cuenta y sabiendo lo que sabemos de la composición de relaciones, será que yo puedo realizar, ya sabemos que G compuesto con F lo podemos realizar siempre y cuando se cumpla que el rango de G está incluido en el dominio de F? Mi pregunta es, ¿será que nosotros podemos componer F con G? Esta es la duda. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, porque sí. No es la transpuesta, Hernán. Ojo con eso. O sea, entonces, bueno, la respuesta sería no porque no hay una función que los relacione. Ah, borré todo, Espera. pero bueno. Entonces recordemos que nosotros aquí antes teníamos números, ¿no? Aquí teníamos números, aquí teníamos letras y aquí ¿qué teníamos? Teníamos también letras, ¿cierto? Entonces la función f, ¿qué me relaciona? A un número con una letra. Y la función g, ¿a quién me relaciona? A una letra con un número. F compuesto con g, ¿de dónde iría? Me relacionaría a un elemento de B, ¿con quién? Con un elemento de A, ¿cierto? A un número con una letra. Pasando en medio, ¿por qué? Por una letra. Pero tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto. La función f me va a relacionar a B con C. Y la función g me va a relacionar a A con B. ¿Ustedes recuerdan cuál era la propiedad que debían cumplir las relaciones o qué regla debían cumplir las relaciones para yo poder realizar la composición entre ellas? Era algo, les doy una pista, era algo entre el codominio de una y el dominio de la otra. Se llama transitividad. Es No, parecido nuevamente, pero no es parece. transitividad. Que el dominio de una sea el dominio de la otra. Exactamente. Ese es lo que aplica. Juan Camilo nos dice, el rango de F no es el mismo que el dominio de G. Más que el rango, bueno, si el rango no es el mismo porque el rango de F, ¿quién va a ser? El rango de F van a ser letras. ¿Y el dominio de G qué van a hacer? El dominio de G van a ser números. Ah, no, perdón. Bueno, este caso no aplica tanto porque aquí tenemos letras, ¿sí? Pero veámoslo así. Digamos que acá tenemos, bueno, acá tenemos números, acá tenemos vocales
y aquí tenemos consonantes. Ahora sí. Es que en ese ejemplo no me servía tanto para llegar a este punto, porque estábamos cumpliendo con una propiedad especial. ¿Cuál era la propiedad especial? Que conjunto C y A tenían lo mismo, letra. Pero entonces, nuevamente, la función f me relaciona a números con vocales y la función g me relaciona a consonantes con números. Entonces, la composición de f con g, ¿qué me daría? Juan Camilo nos dice que el rango de f no es el mismo que el dominio de g. El rango de f serían las vocales y el dominio de g serían las consonantes. Y consonantes intersectado con vocales, ¿qué me da? Vacío. No hay vocales en las consonantes ni hay consonantes en las vocales. En otras palabras, lo que mencionó Leonardo, de que el codominio de una tenía que ser el dominio de la otra. Eso se tiene que cumplir para nosotros poder hacer una composición. Esas reglas que ya vimos se siguen manteniendo. Adicional que tenemos que el rango de una esté incluido en el dominio de la función. Esto era como un abrebocas porque es lo que vamos a hablar a continuación. Y acá hay otro ejemplo. Entonces supongamos que tenemos el conjunto G, ¿cierto? Conjunto G, ¿qué elementos tiene? Tiene el elemento A, B y C, que me relaciona con A, B y C, de esta forma. Entonces vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Tenemos G, no, vamos a hacerlo, vamos a llamarlo así. Este es A, ¿cierto? Este es B y este es C. Le voy a colocar los nombres acá arriba. Este es A, este es B y este es C. Entonces, ¿A qué elementos tiene? A, B, hagámoslo así en fila para que quede más ordenadito. A, B y C. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? Los mismos. A, B y C. ¿Y qué elementos tiene el conjunto C? Uy, lo hice mal, qué pena con ustedes. Esto no va así. Mentira, este sí va así. Este también va así. Este acá no es C, este acá es B y este acá sí sería C. Entonces, ¿qué elementos tiene el conjunto C? El conjunto C tiene los elementos 1, 2 y 3. ¿Qué nos dicen? Que G de A nos lleva a B. Entonces, digamos que G está acá, ¿cierto? Bueno, acá, hagámoslo aquí. G está acá, F está acá. Entonces, G de A nos lleva a B. G de B nos lleva a C. Y G de C nos lleva a A. Listo. F de A, nótenlo acá. F de A nos lleva a ¿quién? A 3. F de B nos lleva a 2. Y F de C nos lleva a 1. ¿Cuáles serían las funciones G compuesta con F y F compuesta con G? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿G compuesta con F está bien definida? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el rango y el dominio son el mismo. Entonces, el rango está incluido en el dominio. Listo. F compuesta con G, ¿está bien definida? ¿Quién sería el rango de F? Todos estos tres elementos. ¿Y quién sería el dominio de G? Estos tres elementos de acá. ¿Qué tienen en común? Nada. Como no están incluidos, como el rango de F no está incluido en el dominio de G, entonces no está bien definida la composición de F con G. ¿Para qué hacemos todo esto? Entonces acá hay otros ejemplos, como G compuesta con F. Vamos a ver si nos podemos copiar este dibujo. Sí, creo que sí. ¿Qué nos daría G compuesta con F? Ah, esto no copia. No, muchachos, los decepcioné. Eso no funciona. ¿Pero me lo puedo llevar acá? Ah, sí. Listo. ¿Qué haría G compuesta con F evaluado en A?
Les voy a tapar aquí el chancuco para que no se vea. ¿Qué F de compuesto B. es F? F de B sería F de B. Exactamente. ¿Y qué es F de B, Manuel? 2. 2. Entonces ese sería el resultado. 2. ¿Qué sería G compuesta de F en B? Pues lo vamos a tapar acá. F de C, la cual sería 1. 1. ¿Y G compuesta con F en C? F de A, lo cual sería 3. 3. Muy bien, Emanuel. Y G compuesta con F no la podemos hacer porque no está bien definida. Ahora, hagamos esta. Supongamos que G me toma un elemento en Y, como ejercicios que nosotros solemos hacer en cálculo. G me toma un elemento en Y y me lo asigna a este valor, ¿no? 3 por Y más 2. Y F, que también, G me relaciona enteros con enteros, ¿no? Y F me relaciona enteros con enteros. F toma un valor X y a ese X, ¿qué le hace? 2 por X más 3. ¿Qué nos daría la composición de G compuesta con F? La composición de G compuesta con F, digamos de un Z, ¿sí? Porque recuerden que G me va a tomar un valor de los enteros y me los va a llevar a un entero. Y F me va a tomar este valor G de Y y me lo va a transformar aquí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando nos pidan hallar un elemento allí en la composición de G con F en Z, digamos Z es un valor arbitrario, entonces vamos a escribirlo como escribimos nosotros la composición de funciones, reemplazamos G de Z, entonces noten que G de Y era esto, y como ahora no nos están pasando Y sino Z, entonces sería colocar 3Z más 2. Y ese 3Z más 2 lo reemplazamos ¿dónde? En F de X. Y al final nos daría 6Z más 7. Este es el resultado de la composición. Toma un valor de los enteros y me lo transforma en esto de acá. G compuesta con F. ¿Qué sería F compuesta con G? Entonces hacemos el mismo procedimiento y nos da 6Z más 11. Listo. Notemos que aunque ambas están definidas, la composición de G con F no es igual a la composición de F con G. Como ya lo habíamos visto cuando vimos la composición con relaciones, la composición no de funciones tampoco es conmutativa. En las relaciones tampoco era conmutativa, aquí tampoco lo es, se sigue manteniendo eso. No es lo mismo componer G con F que F con G. Y sea una función F, que es una función total y biyectiva, y sabemos que su transpuesta existe y está definida, ¿qué función sería la función transpuesta compuesta con la función original? ¿Y qué función sería la función original compuesta con su transpuesta? Vamos a ver qué es la función identidad. ¿Qué es la función identidad? La función identidad es la función que a un elemento lo lleva como a un elemento de su mismo conjunto, ¿sí? Y eso es como lo que llamamos la función identidad. Si nosotros tenemos que F va de A a B, entonces F transpuesta compuesto con F es la que nos va a llevar a elementos de B a B. Y F compuesto con F transpuesta es la que nos va a llevar elementos de A a A. En otras palabras, si nosotros escribimos F de A, sabemos que F de A es igual a B, que es equivalente a decir que la función transpuesta evaluada en B es igual a A. Por tanto, B evaluado en la composición de la transpuesta con F, ¿qué nos daría? La función transpuesta evaluada en B, que nos daría F de A, que nos daría un B, o nos daría el mismo B. Entonces, noten que entra B y que sale como resultado de esa composición el mismo B. Y en caso contrario, si es F compuesta
con su transpuesta, nos tomaría un elemento A que sería evaluado en la transpuesta de B y eso nos llevaría al mismo A. Y esto es lo que conocemos como la identidad en las funciones. ¿Dudas hasta acá? O sea, la identidad sería sería la transpuesta de una función. Sí, pero esa transpuesta tiene que existir. Para que exista, la función tiene que ser total y no, para que exista tiene que ser inyectiva la función. Ah, sí, ya. Listo, gracias. Ujú. Entonces, si la transpuesta existe, nosotros podemos hacer la composición de la función con su transpuesta y nos va a dar la identidad dependiendo del orden en que apliquemos la composición. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Listo. Entonces,